Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos conversando sobre Centroamérica y sobre cómo cada uno de los países ha venido desarrollándose y cómo estaba cada uno atrayendo la inversión y qué ha hecho bien, qué hemos hecho mal, etcétera. Y nos quedamos contigo, Carlos, viendo el tema de Nicaragua. Y entonces decíamos, ¿cómo es que Nicaragua, siguiendo un discurso pro Chávez y que recibe bastantes recursos el presidente Ortega de Chávez, ¿no? Y por el otro lado tiene una cierta estabilidad que le da a los inversionistas, por lo que Nicaragua tiene una inversión nacional y extranjera muy importante? ¿Cómo logra compatibilizar ambas cosas el presidente Ortega? Bueno, y es que en medio también le ha tocado el boom de los commodities, ¿verdad? Que eso es bien importante porque Nicaragua de un año para otro recibió 250 millones de dólares más, por ejemplo, en el café. Otra cantidad importante en el azúcar, otra cantidad importante en el maní, carne, es decir, todos los rubros. El oro, Nicaragua exportaba hace 6, 7 años 35, 20, 25, 35 millones de dólares, hoy exporta casi 400, 450. Nicaragua pasó de tener reservas en el Banco Central en el 2007 de 1.000 millones a 2.000, las exportaciones de 2.000 a 4.000. Se ha juntado todo lo bueno y eso es difícil mantenerlo, pues, es decir, y quizás eso tiene que ver algo con todo este mix que ha pasado en Nicaragua, del boom del petróleo, que es mucho dinero. Pero ¿cómo mantiene esa relación con Chávez, que es bastante en contra del sector privado, y por el otro lado atrae inversionistas extranjeros garantizándoles que no los va a tocar o que les va a dar un ambiente adecuado? Bueno, es que, en primer lugar, el sector privado lo que siempre va a querer es que hayan reglas del juego claras. Y por otro lado, existe un boom económico definitivo, pues con todas estas corrientes que nos han venido a dar. El dinero de Venezuela es un dinero que a base de petróleo mueve 1.000 millones de dólares. Entonces, eso le ha dado un boom. A mí me preocupa fuertemente que de repente en la vida todo sube, pero hay que recordar que todo baja. Y si te tocan esas 3, 4 cosas, como me preocupa, está la salud del presidente Chávez. ¿A ustedes les afectaría que muriera? ¿Perdón? ¿A ustedes les afectaría que muriera Chávez? Yo creo que cualquiera que venga no va a tener la relación personal que él ha tenido con el presidente Ortega. Pero además esa plata en una economía pequeña es un montón de plata. Pero le ha tocado, pues, de vuelta ese dinero de los commodities. Entonces de repente puede... ¿qué pasa con las elecciones en Venezuela, además de la salud del presidente? ¿Qué pasa con los commodities? El café ha bajado de 308, que estuvo en su pico más grande, hasta 158. Eso casi llega a un 50% de reducción. El azúcar, que tiene otros matices, pero está a 19 dólares, llegó a 30 y pico. En fin, podría tocar todos los males. Y entonces ahí es donde Nicaragua tiene que pensar que hay que fortalecer las instituciones. Ese es el único juego de corto, mediano y largo plazo para que podamos entrarle a la vida, porque la vida no todos son ciclos de felicidad y que todo es bonanza, ¿verdad? Es decir, veamos, ¿cuándo hubiera pensado yo que España iba a estar viviendo lo que está viviendo? Es decir, ¿cuándo hubiera yo pensado que esta crisis mundial iba a ser tan fuerte y que iba a ser tan tardada? Hemos tenido la ventaja de los commodities, pero lo de los commodities se nos puede acabar. Entonces, yo sigo insistiendo que el gran reto es fortalecer las instituciones y dejar que el sector privado haga su trabajo. El sector privado de Centroamérica y el de Nicaragua tienen un compromiso altísimo, y eso lo vemos con las actitudes y las inversiones de los mismos nicaragüenses en Nicaragua. El nicaragüense está apostando por tener una Nicaragua que en realidad sea
la mejor economía de Centroamérica. Pero para llegar a eso nos queda un gran camino. Y no lo vamos a conseguir pues, si no se fortalecen las instituciones y se le mete dinero fuerte a la educación. Se le mete dinero fuerte a las cosas que no se vayan a malgastar, ¿verdad? Como mencionaba en Guatemala, o en otros países, en el mismo Nicaragua y en todos. Pues, eso es un problema que lo viven todos los países. Es una inversión realmente de largo plazo, ¿verdad? Es una inversión de largo plazo. Y por otro lado hay otros temas que en Nicaragua también se ha fortalecido, que yo creo que es otra de las mezclas. La lucha contra la droga es un tema importante, ¿verdad? Que es un problema que lo tenemos todos, ¿verdad? Que es un daño a la sociedad tremendo. Y ahí viene de vuelta, pues, si no tienes una policía fuerte y no le pagas bien a los policías y no hay principios y valores. Javier, en Centroamérica se ve un poco el tema del impacto de la baja en los precios de los commodities, de las materias primas, y aparentemente esto viene para más complicado en los próximos meses en el mundo y nos va a impactar. ¿Ustedes lo están viendo así en Costa Rica y verías un impacto en cuanto a la inversión y en cuanto al crecimiento en la región o no? Creo que Latinoamérica en general ha sido un gran beneficiario del crecimiento en commodities por ser en general Latinoamérica un exportador de commodities, cosa que no es así en todos los países. Entonces uno es a Latinoamérica exportador de commodities, Costa Rica es más bien un importador de commodities y en ese caso más bien que los commodities hayan subido tanto de precio, en el caso de Costa Rica más bien era negativo. Pero como región, ¿verdad? No viéndolo digamos solo Costa Rica, sino como región, yo siento que el problema de la desaceleración de China, que ya es una realidad, unida a todo lo que está pasando en los demás países, en Europa, el tema del euro, la desaceleración de la economía en general, va a causar un problema en la región importante, dado que es una región muy basada en commodities. De eso no hay duda. Yo no quisiera dejar irme de este programa, y perdón que cambie un poco el tema. Hemos estado hablando mucho de la importancia de que los gobiernos y los países tengamos reglas claras, etcétera, lo cual eso es fundamental para que el sector privado pueda invertir. Pero creo que también es muy importante que nosotros entendamos como sector privado que también tenemos un compromiso con la sociedad y que tenemos que hacer las cosas de cierta forma. Y hemos estado trabajando, y nosotros tres, junto con doña Elena Alfaro y don Stanley Mota, Elena Alfaro acá de Salvador, Stanley Mota en Panamá y don Jacobo Catán en Honduras, hemos trabajado ya por un periodo más o menos 6 años como red centroamericana, tratando de generar una capacidad técnica que nos enseñe a los empresarios cuál es nuestro verdadero rol en la sociedad, cómo hacemos las cosas de forma más responsable para tener una sociedad más sostenible. Y la verdad es que yo siento que ha habido un avance muy importante. De hace 6 años ahora, hoy tuvimos un debate maravilloso del tema y pudimos dar cuenta del avance que tienen las diferentes empresas de la región y sobre todo no solamente en el mejoramiento de lo que la empresa hace hacia adentro, sino también en la interacción de la empresa con los otros actores de la sociedad y cómo vamos generando desde el sector privado un diálogo con el sector gobierno y con la sociedad civil para poder enfrentar esos grandes retos sociales de forma compartida. No es posible que Centroamérica pueda enfrentar los retos que tiene si no aprendemos a dialogar entre los sectores y a trabajar juntos, no metiéndose en lo que hace el otro, sino entendiendo cómo compartimos las ventajas competitivas de cada uno para poder atacar esos problemas con la celeridad necesaria. Y para ir terminando contigo, Carlos, ¿cómo ves tú el tema de la responsabilidad social empresarial? Porque muchas veces había interpretado antes como que era simplemente la filantropía, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado ese concepto? Yo creo que es una diferencia inmensa con la filantropía porque lo que se busca es la sostenibilidad de largo plazo y los negocios que no son sostenibles en el largo plazo, pues al final no tiene ningún sentido haber hecho filantropía muy rápidamente en pocos años y a la vuelta de unos años no estoy más. Yo creo que es muy importante el concepto de la responsabilidad social empresarial porque lo que nos da es un mapa de fórmulas probadas, de cómo una empresa que se enfoca primero hacia adentro, que trabaja en las cosas que tiene que hacer mejor, después pasa a las familias de sus colaboradores, a las comunidades y eventualmente influye
en la política pública, se vuelve un ente que no solo genera beneficio para sus accionistas, sino genera un beneficio compartido para todos sus públicos interesados. Y eso creo que es de lo que hemos estado discutiendo mucho durante esta semana, y la fórmula pues la estamos aprendiendo juntos, y creo que le quiero dar mucha importancia a la red centroamericana que se llama Integrarse, porque creo que Centroamérica es una región muy importante, pero que solos como países individuales, de pronto en un mercado tan importante como es el del mundo, no hacemos mucho. Sin embargo, somos ejemplo para el mundo de cómo un esfuerzo regional está haciendo cosas muy interesantes. Así que para nosotros es un gran gusto estar aquí en El Salvador, y muy agradecidos con Fundamás por tenernos acá, y pues creemos mucho que el desarrollo real de Centroamérica sí pasa por un esfuerzo conjunto de muchos stakeholders que permitirá que avancemos hacia adelante. Pues muchas gracias a los tres. Primero, por haber venido a El Salvador. Gracias. Segundo, por todo el esfuerzo que desarrollan. Y tercero, por todo lo que han compartido con nosotros. Yo creo que es bien claro tu mensaje al final, y es que solo unidos podemos ser más grandes en Centroamérica. O sea, solo unidos podemos aprender los unos de los otros, de nuestras cosas buenas, de nuestros errores, ¿verdad? Pero además, solo unidos podemos comercializar más hacia adentro de la región y hacia afuera, ¿verdad? Porque el mercado centroamericano es relativamente pequeño, es muy pequeño comparado al resto del mundo, y solo en la medida que podamos ver el futuro juntos y colaborando, botando fronteras y todo, es en esa medida que podemos hacer un gran mercado que nos permite ver hacia afuera y tener un mayor desarrollo, y por supuesto con una responsabilidad social empresarial que es fundamental, ¿verdad? O sea, que podamos tener ese sistema sostenible que a largo plazo nos genere un beneficio para toda la población. Así que muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Luis. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.